Entonces ya inicio directo a hablar. Solo una pregunta, Doris. Usted creo que empieza, Doris, y al final dice preguntas por las redes. ¿Esa información quién nos va a transmitir? ¿Los que están manejando el Facebook? Si hay preguntas Sí, del yo. público. Yo les puedo pasar. Ya Willy, Perfecto. los pasas, gracias. Estamos en vivo. Empecemos, por favor. Listo. Muy buenas tardes con todos y con todas. En nombre de la Dirección Técnica de Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, agradecemos a todos quienes se han conectado esta tarde para seguir el webinar denominado Danza, Teatro y Música Académica, una industria creativa o un emprendimiento del sector cultural. El moderador invitado para esta tarde es el doctor Blas Garzón Vera. El doctor Garzón cursó sus estudios en la Universidad Politécnica Salesiana, obteniendo los siguientes títulos: guía de museo, promotor cultural y licenciado en Administración Cultural. En cuanto a sus estudios de posgrado, los realiza en la Universidad de la SUAY, en donde obtiene el título de Magíster en Estudios de la Cultura, mientras que en la Universidad Pablo de Olavide, en España, obtiene su doctorado en Historia. En el año 2016 fue incorporado como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia en Ecuador. Trabaja desde el año 2000 en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde se ha desempeñado en varios cargos como la docencia, la investigación y la gestión universitaria. Actualmente se desempeña como director de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Damos paso al doctor Blas Garzón. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio y como ha comentado Doris, gracias por la invitación. Estamos acá para conversar en este momento con algunos de los protagonistas que en este momento están a cargo de algunos grupos que tiene nuestra universidad. Voy a empezar en este momento tomando las palabras de un artículo que recientemente fue publicado de un economista y un emprendedor cultural como es Roberto Gómez de la Iglesia. Él señala lo siguiente: en tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer con la cultura? ¿Volveremos a arrinconarlo en la esquina de los sectores improductivos? Porque en pocos años hemos pasado de considerar al sector cultural como un ámbito marginal de bohemios y gente altamente subvencionada, a sublimar el discurso de las industrias culturales y creativas como una de las grandes esperanzas para la diversificación productiva y la generación de un nuevo valor. Valor añadido al conjunto de la economía, aunque el sector siga siendo tremendamente frágil y en un proceso progresivo de precarización. Quiero dar paso a los compañeros y compañeras que vamos a conversar en este panel. Me permito presentarles a cada uno de ellos y también les indicaré cuál va a ser la modalidad de este diálogo que vamos a tener. En primer lugar, quiero presentar a Evelyn Gallegos. Evelyn Gallegos es violinista, pedagoga en violín, gestora cultural. Hizo sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Es violinista graduada en el Conservatorio Nacional de Música, licenciada en Ciencias de la Educación, con mención instrumentalista pedagogo. Es docente en violín en la Escuela de Música de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, del Conservatorio de Música, de varios conservatorios de música. Tiene una maestría en Gestión Cultural, Música y Teatro por la Universidad Complutense de Madrid. Recibió un premio por un emprendimiento por esta misma universidad y el Banco Santander, y actualmente realiza un estudio de públicos de música académica en la ciudad de Quito. También tendremos y contaremos con la presencia de Juan Carlos Culquicóndor. Él es licenciado en Artes Escénicas por la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Es director y coreógrafo del grupo de danza tradicional Tumipampa de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Es director y coreógrafo del grupo de danza tradicional Cuenca, del grupo de danza popular, agrupación de danza Madre Luna etnocontemporánea, director y productor del Encuentro Internacional de Música y Danza, Taripay Pacha, con 4 estaciones, asistente de cátedra en algunas materias en la Universidad de Cuenca,
Es intérprete en danza contemporánea en distintas obras. Entre ellas se destacan Carmen, La Piedra, Tomebamba y otras. También contaremos con la participación de Ruth Díaz. Ella es máster en artes musicales, concertista, cantante de ópera y profesora de técnica vocal por la Universidad de Bellas Artes, especialización canto lírico, pedagogo de técnica vocal. Tiene una maestría en artes musicales, es concertista, cantante de ópera y profesora de técnica vocal. Graduada en el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann, tiene una amplia experiencia como solista en varios coros a nivel nacional e internacional. Es docente en varias universidades, entre ellas la Universidad de Espíritu Santo, la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, y actualmente es directora del coro de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Y también tendremos a Juan Pablo Acosta. Él es actor, director, cantante y pintor, graduado en teatro y actuación en el Laboratorio Mala Hierba, donde se formó con maestros como Charo Francés y Aristides Vargas. Complementó su formación con otros maestros, participó y ha representado al Ecuador en varios festivales, Cuba, en Argentina, en Paraguay y Brasil. Actualmente es director de actuación de la Escuela Integral de Formación de Artistas EIFA, director artístico del Teatro Victoria y desde el 2004 es director del Grupo de Teatro de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Ha dirigido varios montajes de obras a nivel nacional y ha formado parte también de algunos colectivos. Bien, estimados quienes nos están siguiendo por las redes de la universidad, he tratado de resumir la hoja de vida de nuestros invitados. Como ustedes pueden ver, estamos frente a quienes realmente tienen formación, experiencia y yo creo que y sobre todo pasión por lo que les gusta hacer, por cada una de sus disciplinas artísticas, por la música, la danza o el teatro. Bien, dicho esto, entonces voy a indicar que cada uno de los compañeros, a las preguntas que voy a formular, tendrán 2 minutos y 30 segundos. Las preguntas son amplias, van a tener que hacer un esfuerzo para poder resumir lo que les vamos a consultar y al final les queremos indicar que habrá una ronda de preguntas que quienes nos están siguiendo, sobre todo en la retransmisión de la página de cultura de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, nos pueden hacer llegar las inquietudes. Iniciamos entonces en este orden que he leído las hojas de vida, la participación. Primera pregunta. ¿Cuáles son las visiones o diferencias entre industria creativa y emprendimiento? Por favor, Evelyn, usted tiene la palabra. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a la universidad por el espacio y, bueno, industria, emprendimiento. Son términos de la carrera de administración de empresas, la cultura, nuestro arte, la danza, el teatro, transmitir nuestras emociones, llegar a nuestro público. Si creamos sinergias entre estas dos, por decirlo, estos dos términos, ¿no? El emprendimiento, la industria y la cultura, puede generar grandes resultados. Es así que el Teatro Real de Madrid cada año oferta una programación exitosa creada junto a su equipo liderado por un director ejecutivo, un director técnico y un director artístico. La idea no es mercantilizar la cultura, tampoco hacer que pierda su valor relacionándolo a un producto, más bien es darle valor a nuestro arte, ya que genera también recursos económicos, plazas de empleo y se requieren años de formación para ejercer la profesión. Las industrias culturales y creativas se refiere a las técnicas de producción en la creación. Algunas de las características que podemos mencionar es la intersección entre la economía, la cultura y el derecho, la creatividad como componente central de la producción, el contenido artístico, cultural o patrimonial, la propiedad intelectual, los derechos de autor o derechos conexos. Otra característica importante, la innovación, la demanda y comportamiento de los públicos que es difícil de anticipar. Por otro lado, tenemos el emprendimiento.
un emprendimiento se relaciona hacia una pequeña empresa, aunque puede ser mediana y llegar a ser una gran empresa. El contexto del término emprendimiento en el siglo XXI parte de la elaboración del modelo de negocio propio para la creación de un bien o un servicio o mejorar algo existente. Y es aquí, en la búsqueda de mejorar algo existente, que el emprendimiento se liga directamente con la innovación. Pensar en industria cultural apoya la formalidad del sector. Pienso y estoy convencida que genera una convergencia de diferentes agentes, ya sean asociaciones, sindicatos, empresas, teatros, productoras, artistas, y así potenciar una estructura que permita la creación de una normativa laboral dentro de la sociedad para poder ejercer nuestra profesión como artistas, libretistas, coreógrafos, compositores y músicos. Mientras que un emprendimiento del sector cultural se relaciona con el emprendimiento social, es decir, una posible solución o una solución a un problema de nuestro entorno, ya sea un problema que nos ha pasado a nosotros o a alguien cercano. Para concluir mi intervención, me gustaría dejarles con una pregunta a los artistas que nos están mirando ahora mismo. ¿En qué empezamos los artistas con una idea de negocio? ¿En industria o en emprendimiento del sector cultural? Gracias. Muchas gracias, estimada Evelyn, y gracias también por considerar bien el tiempo que les hemos dado de participación. Ha sido el tiempo exacto. Bien, la misma pregunta, estimado Juan Carlos. ¿Cuáles son las visiones o diferencias entre industria creativa y emprendimiento? Juan Carlos. Primero, buenas tardes. Muchas gracias por esta iniciativa tan importante dentro del arte. Bueno, voy a hablar sobre el área que soy un poco afán. Me gusta mucho la danza tradicional. Entonces, como si bien es cierto, Evelyn había mencionado que primero debemos generar una intersección entre la economía, la cultura y el derecho. Sé que frente a la danza tradicional lo primero que debemos identificar es cuál ha sido la problemática en torno a ella y cómo llevar una industria creativa. Sí, es primordial que saber cuál es el déficit dentro de la danza, que es específicamente el desconocimiento de diferentes métodos y técnicas de acercamiento a las industrias creativas. Por lo tanto, para mi parecer, primero debemos enfocarnos aún más en la creación de contenidos que estén al alcance de las manos, que puedan ser vializados hacia el sector cultural y específicamente a las áreas en las que podemos involucrarnos. Por lo tanto, es importante enfocarnos aún más en esta visión, ¿no?, de cómo ver la economía cultural. Si bien es cierto, creo que sería este primer paso para empezar a hablar de la danza con una mirada industrial, con una mirada más cultural económicamente. Sé que es una puerta para iniciar este proceso de identificar la danza con una visión de crecimiento a nivel macro, donde tengamos producción, donde tengamos gestión, que seamos capaces de generar desarrollos, fuentes de empleo y sobre todo tengamos una ganancia, con un impacto social aún más fuerte que ha tenido. Como había mencionado también Evelyn, la parte principal de esta industria cultural es la creatividad. Y para nosotros es importante el desarrollo de la economía dentro de la danza tradicional y de diferentes tradiciones que se están hablando frente a esta ideología de emprendimiento cultural, la visión frente a la danza que se tiene específicamente. Y también podemos hablar de este emprendimiento cultural como momentos que están íntimamente relacionados, como lo habían dicho ya, a través de la innovación, que buscan generar acciones, bienes, servicios culturales que estén visibilizados específicamente sobre lo social y lo económico, con la finalidad de lograr propósitos, ¿no? Esta es la idea de un emprendimiento. Dentro de la danza tradicional surgen diferentes acciones para poder entablar esta ideología de emprendimiento, ¿sí? Creemos que es específicamente la visión y el desarrollo frente al emprendimiento, que seamos capaces de emerger y generar un impacto social aún más fuerte, donde la danza, la música, el arte, podamos tener esa visualización, esa visualización que nos hace mucha falta. Entonces, para mi parecer, es importante entender también que la idea de emprender es un hecho importante para poder también generar este enriquecimiento cultural que tenemos. Eso es. Muchas gracias. Bien, gracias Juan Carlos por la respuesta a la primera pregunta que te hemos formulado. Vamos con la siguiente participante con la misma pregunta.
¿Cuáles son las visiones o diferencias entre industria creativa y emprendimiento? Por favor, estimada Ruth Díaz. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradezco mucho por el espacio otorgado. Bueno, para poder hablar de industria creativa, lo que podemos decir básicamente que se engloba en este concepto a los sectores de actividad organizada, cuyo objetivo principal es la producción, promoción, difusión, comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. En mi caso, en particular, como música académica, lo voy a enfocar más al mundo del canto lírico. Como cantante lírico, como representante de este gremio, puedo decir lo que pasa dentro de nuestra ciudad, desde Guayaquil, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Justamente, siempre nos enfocamos en, justamente tenemos siempre apoyo gubernamental, ¿no? Y entre esas entran las orquestas sinfónicas de Guayaquil, donde lógicamente hay una industria creativa, no solamente la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, puedo decir que está la Orquesta Filarmónica Municipal, o sea siempre siempre tenemos como que ayuda, siempre ya sea desde los municipios o de las distintas o apoyo gubernamental, como en este caso, ¿ya? Entonces, algo que a diferencia del emprendimiento, ya que muchos de mis colegas generan y hacen, cuando, por ejemplo, creo una pequeña microempresa y comienzo justamente, en lugar de hacer una gran producción, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, hacemos una ópera, ¿ya? Y cuando tenemos recursos específicamente de gobierno, lógicamente, hablamos de cantidades completamente distintas, ¿no? Entonces, como tal, una industria creativa, yo creo que sí hay, pero acá en Guayaquil, pero había que focalizar realmente en nuestro medio, qué es lo que estamos ofreciendo al público. Muchas veces, muchas de estas producciones son completamente gratuitas al público, ¿no? Entonces, como tal, tienen a la industria creativa, o sea, como tienen un fondo común, ellos, lógicamente, este tipo de shows son completamente gratuitos al público. Entonces, a mi parecer, yo digo que a diferencia de muchos países, ya que al igual que nosotros comenzaron de alguna manera, si bien está muy bien impartir ya sean este tipo de proyectos culturales grandes, macros, al público en general, si bien debemos, para poder crear una industria creativa, debemos generar conciencia en que, lógicamente, todo este tipo de proyectos, todo este tipo de producciones conllevan un esfuerzo realmente gigantesco, ¿no? Y estimada Ruth, unos segundos para que pueda cerrar la participación, se nos acabó el tiempo. Unos segunditos para que cierre la participación. Ok, y digo que deberíamos enfocarnos en que nuestro público valore este tipo de producciones que tenemos. Y lo podemos enfocar haciendo un poco, cobrando si sea una cuestión, un mínimo, una cuestión así sea un precio representativo, ya, para que podamos tener una industria creativa como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Ruth. Vamos a terminar la primera ronda de preguntas con Juan Pablo y le hacemos la misma inquietud que a los demás. ¿Cuáles son las visiones o diferencias entre industria creativa y emprendimiento? Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Un gusto estar participando aquí. Antes de responder directamente, creo que es fundamental que se den este tipo de charlas y conversatorios en esta situación tan difícil que estamos viviendo todos en general y en particular el sector de las artes y el de las artes escénicas.
Creo que mis compañeros ya han dado una definición bastante clara de lo que es lo uno y lo otro, es decir, que las industrias culturales básicamente tienen que ver con todo el proceso, desde la concepción de un producto cultural hacia su posterior distribución, es decir, una especie de cadena entre las cuales, como la idea desde el momento en el que es concebida llega a un contacto con el público, mientras que el emprendimiento es una especie de modelo de negocio basado en una necesidad que tienen las personas. Creo que eso está muy claro. Entonces, para no redundar sobre el mismo tema, quisiera en primer lugar decir, me ayudan por favor a apagar el micrófono que estaba prendido. En primer lugar, quisiera decir que no es el objetivo en ningún sentido mercantilizar la cultura, como lo dijo Evelyn. Sin embargo, todos los artistas tenemos que pensar muchísimo en la situación en la que estamos viviendo. Es decir, en este momento de confinamiento y en esta situación en particular, yo como actor tengo una idea, quiero hacer una obra que la concibo, ¿cómo hago para llegar a un público en estas situaciones? Probablemente use una plataforma virtual, un soporte, etcétera. Entonces, es ahí donde entran todos estos conocimientos con respecto a emprendimientos y con respecto a industrias. Es decir, yo tengo que considerar un público objetivo, tengo que considerar una cadena de distribución, tengo que considerar un horario adecuado, un día, es decir, tengo que pensar en todas estas cuestiones, llamémoslo extra artísticas, o todas estas cuestiones que me permitan llegar de una mejor manera y sin saturar de repente una oferta o un mercado o todo lo que esté pasando, es decir, hacer un análisis de entorno, qué es lo que están haciendo mis compañeros, qué es lo que están haciendo otros artistas del sector, cómo puedo llegar, en fin. Entonces, simplemente para resumir y dejar claro esta postura dentro del tiempo que está previsto, yo diría, concordando con lo que han dicho mis compañeros, que una industria cultural tiene que ver con una especie de cadena en la cual las ideas se conciben y se distribuyen, mientras que el emprendimiento apunta hacia una especie de modelo de negocio, obviamente en este sentido relacionado con algo cultural, y que es fundamental, imprescindible y muy necesario que los artistas pensemos en todos estos factores. Muy bien, gracias Juan Pablo. Ha sido pues exacta tu participación en el tiempo y también te quiero agradecer porque de alguna manera has cerrado o has hecho una conclusión inicial de esta primera ronda de participación. Queremos decir a quienes nos están siguiendo a través de los canales de la universidad, sobre todo por Facebook, que las preguntas lo podemos solventar y resolver al final de este diálogo que van a tener 5 intervenciones, es decir, son 5 preguntas que vamos a formular a cada uno de los panelistas en esta noche y al final pueden ustedes también mandar sus inquietudes para poder solventar. Bien, con lo último que ha dicho Juan Pablo, me da paso para la siguiente pregunta y voy a ir en el mismo orden que fui la primera vez. Y voy a dar paso a Evelyn Gallegos. La pregunta es, ¿se puede hablar de una cadena de valor del teatro, la danza y la música académica? Evelyn, por favor. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, No sé qué nos Evelyn, dicen. ahora mucho mejor, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Ya. Listo. La cadena de valor del teatro, la danza y la música académica. Cuando hablamos de economía de la cultura en un término general, incluye las artes plásticas, las artes visuales, literatura, medios visuales interactivos, artes escénicas, artes creativas y el patrimonio cultural, tomándolo como una herencia cultural. Todas las artes mencionadas anteriormente pasan por un proceso productivo similar: creación, producción, distribución, comercialización y el consumo, siendo sus actividades de apoyo la información, formación, regulación, archivo y preservación del patrimonio. Sin embargo, cada sector artístico tiene su proceso de explotación, por llamarlo de esa manera. Por ejemplo, las artes plásticas por lo general son un producto. Al ser un bien tangible, un bien se lo puede relacionar como un bien, ¿no? Como un producto. Mientras que las escénicas son un bien y un servicio al mismo tiempo. Porque mi obra teatral es un producto, lo voy a llevar a una convocatoria para presentar, para conseguir algún auspicio. Pero cuando lo llevo al teatro, mi obra se convierte en un servicio porque ofrezco entretenimiento, estoy brindando una experiencia a mi público. Y es aquí donde la cadena de valor general tiene un cambio ligero. Voy a compartir pantalla, a ver, si puedo compartir pantalla ahora. Adelante, Evelyn. Tienen un minuto más para esta ronda de participación. Sí, justamente, aquí voy a compartir para explicarles justamente esto de la cadena de valor. Listo. Entonces, la cadena de valor del teatro, la danza y la música académica cambia de creación. Tiene la preproducción,
la producción, la distribución, exhibición y consumo, junto con sus actividades de apoyo. Aquí es donde ha cambiado la comercialización a la distribución y la exhibición. Listo. Esto, y para terminar con ello es que me gustaría explicarles que en la exhibición y la distribución vendrían a ser todo lo que son ejecuciones de en vivo, ferias, festivales de concurso, distribuidores, organizaciones de promoción cultural, canales de televisión y radiodifusión. Mientras que el mercado de las artes escénicas tiene una problemática, como decía Ruth, ¿no? El público. Ahí es donde nosotros debemos centrarnos. Es un público nuevo, consolidado, potencial. Buscamos diferenciar el público. ¿Cuál es el objetivo de nuestra obra de teatro, de danza o nuestro concierto sinfónico? En este punto, ya para finalizar mi intervención, quizá ustedes se preguntarán por qué es importante comprender la cadena de valor de las artes escénicas. Y es que en el área empresarial, por llamarlo así, que es como les comentaba en la pregunta anterior, conocer la cadena de valor nos permite crear una cualidad o una característica diferencial frente a otros proyectos. Es decir, ¿qué me hace diferente de los otros proyectos? Eso, gracias. Ok, gracias, estimada Evelyn, por tu participación. Pues les recuerdo a los compañeros del panel que estamos dándoles 2 minutos 30 segundos para que hagan su intervención y al final de las 5 preguntas tendremos otro espacio para inquietudes. Bien, vamos entonces con la segunda pregunta en esta misma dinámica, estimado Juan Carlos. ¿Se puede hablar entonces de una cadena de valor en el teatro, la danza y la música académica? Juan Carlos, tu intervención. Gracias, estimado Blas. Primero debemos cuestionarnos, ¿se puede realmente hablar de una cadena de valor en la danza tradicional? Creo específicamente a través de la mirada del patrimonio como un eslabón importante para poder hablar de la cadena de valor dentro de la danza tradicional. Pero antes de eso, deberíamos encontrar mecanismos para generar procesos para el desarrollo de este eslabón como tal, ya que a través de esta visión podremos realizar diferentes manifestaciones que permitan crecer económicamente. Bajo esta mirada, podemos hablar sobre un ejemplo. En este caso, los festivales internacionales, los consumos de eventos masivos, nos han permitido de una u otra forma generar este eslabón. No con ello quiero decir específicamente que es la única solución frente a la evolución del valor agregado a la danza tradicional, ya que en la diversidad cultural encontramos muchas dimensiones para poder hablar de esta actividad como tal, ¿sí? De esta identidad para la generación de economías sustentables, además que permitirán de una u otra forma actividades generadoras de recursos económicos, incrementar el turismo, aumenta el consumo en la localidad, fuentes de empleo. Y con esto también, que creo que para mí es muy importante decirlo, que podemos incentivar a la ciudadanía a conservar, a mejorar, a respetar y difundir nuestro patrimonio cultural. Obviamente tendremos que analizar y adoptar prácticas de sustentabilidad para ello, para poder conseguirlo, ¿no? Frente a esta visión, debo mencionar que en primer lugar se debería realizar un estudio en los sectores en los que se trabajaría para poder determinar cuál sería la mejor metodología para poder empezar esta práctica de cadena de valor. Frente a la danza, bajo mi experiencia, he visto algunos valores agregados en la danza tradicional en los que se puede evolucionar, en los que se puede trabajar, que son los siguientes. No existe estrategias en la formación de los públicos. No tenemos estrategia alguna para la formación de los públicos como tal, en danza, en teatro, en música, y bueno, en ciertos casos como tal. No existe prospectividad hacia el uso de nuevos medios, que eso para mí es sumamente fundamental dentro de esta evolución. No existe dinámicas de visibilidad interna, no sabemos o desconocemos muchas de las agrupaciones, de los trabajos, de los procesos que están emanando dentro de esta idea de danza también. Y por último, y que para mí es la más importante, no existe interés del mercado financiero, tanto público como privado, a invertir en el sector del arte cultural. Entonces, bajo esta concepción, creo que es sumamente importante empezar a hablar de estas identidades, empezar a hablar de estos mecanismos de función frente a la economía y cultura. Gracias. Gracias, estimado Juan Carlos. Estamos haciendo un buen uso del tiempo que les estamos dando y doy paso enseguida a la segunda pregunta y vamos con usted, estimada Ruth.
se puede hablar se puede hablar de una cadena de valor desde el teatro, la danza y la música académica? Yo creo que para poder hablar de una cadena de valor en la música académica, creo que principalmente tendremos que empezar a ver a nuestro arte como una empresa, ¿ya? Y manejarla como tal. La cadena de valor establece cuatro aspectos que, por ejemplo, lo voy a decir ahora. Si, por ejemplo, yo quiero, como cantante lírica, quiero hacer un show para el público, lo primero que hago, o sea, lógicamente, analizo todas las actividades internas que sostenemos como show, qué es lo que queremos brindar al público, qué es lo que vamos a hacer, con qué recursos contamos, ¿no? Bueno, después, para poder analizar un poco el sector y justamente en este caso, digamos, como una competencia en sí, ¿qué podemos agregar a nuestro programa? Algo que innove, algo que traiga algo de frescura y que por ende yo pueda abarcar un poco más de público, ¿no? Otro punto que tenemos que tomar muy en cuenta es que tenemos que analizar justamente cada una de las cosas que puede salir mal, cada una de las cosas que se pueden ver afectadas, ¿ya? Puede ser que, yo que sé, que no llegue al final con la taquilla, que de repente se enferme algún cantante. Y lo que también tenemos que hacer es un análisis completamente profundo del sitio donde voy a presentar este show. Entonces, lógicamente analizando el público, analizando cuánta cantidad de gente vendría si es que yo me ubico en el sur o en su defecto al norte de la ciudad. Y yo creo que justamente para poder lograr esto como tal, hay una fórmula. Tenemos una pequeña fórmula que les voy a compartir ahora. Yo creo que para que realmente nosotros podamos prosperar y ya podamos hablar de una cadena de valor y que funcione efectivamente, tendríamos que dividirla de tal manera, ya, como que en tres puntos. El 33% que sea subvencionado, o sea, que sea pagado por el Estado, ¿no? Lo que también un segundo punto tendría que ser, y es muy importante, el aporte de la empresa privada, en este caso, un sponsor de un oficiante, donde este otro 33% lo podamos cubrir tranquilamente sin estar preocupados. Y el otro 33% que sea netamente taquilla, o sea, de lo que hemos vendido, de lo que hemos, de lo que hagamos justamente el día del show. Y a este le agregamos nuestro aporte personal económico, ¿ya? Que en este caso sería un 1%, pero eso sin dejar atrás toda la parte que conlleva la parte de la producción, que igual es tiempo invertido, es ensayos, buscar una sala en común, alquiler a veces de equipos para poder poder llevar este show a cabo. Entonces, yo creo que esta es una de las fórmulas perfectas que la podemos tranquilamente aplicar en la mayoría de las artes, ¿no? Y aquí es un llamado también a las autoridades para que nos puedan ayudar, que nos puedan colaborar. Y con eso culmino mi intervención. Gracias, estimada Ruth. El tiempo y producción me está recordando el tiempo que nos da. Así es que le agradezco mucho su intervención y al cierre podemos sumar algunos elementos más. Cerramos la segunda participación con Juan Pablo y le hacemos la misma pregunta. ¿Se puede hablar de una cadena de valor, Juan Pablo, del teatro, de la danza y de la música académica? Muchas gracias por la pregunta, Blas. Y yo diría que no solo que se puede, sino que se debe hablar de una cadena de valor en las artes escénicas. Insisto, quiero dejar muy en claro que no quiero dar una versión mercantilista del arte porque no quiero ir por ese lado, pero es fundamental. Para nuestras amigas y amigos que nos escuchan y que no necesariamente están relacionados con términos económicos, les comento que la cadena de valor, leyendo la definición, es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de cada empresa. Entonces, en este sentido, es una herramienta de análisis que te permite llegar mejor, básicamente, poniéndolo en otras palabras. Esta cadena de valor tiene algunos puntos que los voy a mencionar como que muy de pasada, que son el grado de integración, el panorama industrial, el panorama de segmento y el panorama geográfico, pero básicamente a lo que se refiere es tener muy en claro a quién te diriges, lo que se llama un target, un público objetivo, cómo vas a llegar a ese público y cuál es la ventaja que tú tienes frente a otras personas que probablemente estén haciendo lo mismo.
Entonces, en el sector de las artes escénicas, yo no quiero decir que yo, por ejemplo, como actor o como director, quiero buscar otra ventaja con respecto a las personas, pero yo opino que es fundamental que pensemos en una cadena de valor para que yo no afecte a lo que yo hago y para que no afecte a mis propios colegas. ¿A qué me refiero con eso? Poniendo un ejemplo muy puntual, hoy es el Día del Niño. Entonces, de repente, hoy hay muchísimas transmisiones por el Día del Niño, muchísimas. Y de repente todas hacen lo mismo. Me invento, ¿no? De repente todas son títeres, de repente todas son clown, y eso es porque no se pone una visión con respecto a este sentido de cadena de valor. De repente yo como actor quiero hacer algo por el Día del Niño, pero yo sé que mis colegas están haciendo uno clown y otro títeres. Entonces yo sé que voy a hacer otra cosa. De repente voy a hacer una transmisión de sombras. O de repente, por ejemplo, yo sé que mis colegas se están enfocando en un segmento de niños de 5 a 7 años. Entonces yo digo, ok, yo voy a enfocarme en niños de 10 a 12 años. O solo voy a enfocarme en niñas. Entonces, en ese sentido, yo estoy garantizando que yo tengo un público al cual yo llego y en ese sentido estoy garantizando que yo no estoy de alguna manera apuntando al mismo público que mis colegas, estoy haciendo una diversificación y estoy asegurando que tanto yo llegue como mis colegas lleguen. Es decir, es una especie de cuestión de pensar en el otro y pensar en conjunto. Cuáles son nuestras ventajas competitivas dentro de cada uno e incluso cuáles son nuestras ventajas competitivas como país, como sector cultural, ya pensando en el Ecuador como tal, a propósito que aquí estamos personas de todo el país. Seamos muy sinceros, o sea, ¿qué vamos a hacer para que una persona se conecte a nuestra transmisión de Zoom y no vea una serie en Netflix? Que no se ponga a escuchar en música, es decir, tenemos que pensar en todo eso y es un buen momento, bueno, no un buen momento porque es un mal momento en el mundo, pero me refiero a que a partir de toda esta situación es inevitable que nosotros empecemos a pensar en esto para sobrevivir. Es una cuestión que tiene que pasar. Gracias, Juan Pablo, por tu participación. Bueno, quiero hacer una pequeña acotación aquí una vez que hemos formulado las dos primeras preguntas y también agradeciendo a quienes nos están siguiendo, a quienes se han unido a esta transmisión desde diferentes colectivos, a los estudiantes de cada uno de ustedes, de sus academias, de la universidad, de sus grupos. Me cuenta producción que cada intervención pues es respaldada y hemos recibido felicitaciones ya de varias personas que están conectadas. Quiero también indicar a quienes nos están siguiendo que al final va a haber un espacio para las preguntas, que por favor a través de producción nos hagan llegar esas inquietudes que seguramente se estará generando con cada una de las participaciones. Quiero decir, después de escuchar las respuestas de las dos primeras preguntas, que hemos hablado aquí desde un primer momento de algunos conceptos y yo creo que cada uno de ustedes tiene diferentes formaciones, diferentes visiones, como hemos formulado, y para algunos de pronto ya están haciendo como una crítica también al concepto en sí. Hemos hablado de industrias culturales, hemos hablado de emprendimientos, hemos hablado al final de públicos, de estrategias, de herramientas que en este momento son indispensables para ejercer cada uno de sus oficios o tareas. Nos surge tal vez una pregunta desde mi óptica. ¿Podemos rentabilizar estas actividades culturales sin caer, como ha comentado Juan, en querer, o no sé si Juan Pablo también lo dijo, en querer dar una visión tremendamente desde la economía o desde mercantilizar, perdón, la cultura, pero los gestores, los trabajadores y los promotores culturales, pues son seres humanos que también tienen necesidades que cubrir y hay que tener una vida digna a través de esta actividad a la que muchos ecuatorianos evidentemente se desempeñan o hacen esta actividad. Bueno, quedan todavía entonces algunas cosas que con el resto de preguntas, creo yo, vamos a poder ir resolviendo. Voy a dar paso a la segunda parte de este conversatorio que tiene 3 preguntas, 2 preguntas más enfocadas hacia las actividades que estamos analizando y una al final que es más coyuntural. Es decir, este espacio de diálogo se da en un contexto muy particular en medio de una situación muy compleja que estamos viviendo no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y sobre eso vamos a analizar en la última parte de este conversatorio. Bien, vamos con la tercera pregunta y le pido por favor en primer lugar a Evelyn Gallegos que nos conteste a esta inquietud. ¿Cuál es el rol de la investigación como aporte a las industrias creativas o emprendimientos del sector? Repito la pregunta de pronto para que ya quede grabado entre los 4 participantes y solo dar paso por tiempo a cada uno de ustedes. Reitero la pregunta para los 4. ¿Cuál es el rol de la investigación
como aporte a las industrias creativas o emprendimientos del sector. Evelyn, por favor. El audio, Evelyn, el micrófono. Hola, ¿ahí salgo? Allí ¿Me escuchan? sí, adelante, Evelyn. La investigación es un aporte a todas las áreas comerciales, en todas las profesiones. La investigación nos brinda herramientas estadísticas, nos brinda información que es relevante para poder justamente tomar decisiones y poder seguir independientemente en cualquier área profesional en la que nos desempeñemos. En Ecuador ha habido una gran falencia en la investigación hacia las industrias culturales y creativas. Es así que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador no cuenta con un estudio de hábitos y prácticas del consumo cultural. Si por lo menos en esas estadísticas estuviera separado cuántas personas van al teatro, al cine o a los eventos de espectáculo o no solo en salas, también al deporte. No tenemos esas estadísticas que nos permitirían desde nuestra área poder empezar a decir, ahora voy a programar esto, teatro, ahora voy a poder crear esto otro. Este rol de la investigación es tan primordial para nosotros que, como vimos anteriormente en la cadena de valor, una de las actividades de apoyo es la información, y esta la podemos adquirir a través de la investigación. Sin embargo, también se debe considerar otros factores, como decía el compañero de la danza tradicional. Se tiene que tener en cuenta también el territorio en el cual se ha realizado la investigación, cuál ha sido el alcance de la investigación. ¿Qué agentes están implicados? Creadores, antropólogos, sociólogos, investigadores, historiadores, entre otros factores, porque esta especificidad en la investigación nos llevará a poder tener a los gestores culturales las herramientas para medir, relacionar, reflexionar, conocer al público de las artes escénicas y tener así la información que nos permita generar valor desde nuestro arte. Esto es en cuanto... 15 segundos ¿sí? más, unos 15 segundos más. Sí, lo que pasa es que justo decía que el audio no está saliendo bien otra vez. O sí escuchan bien. Se pero escucha, bueno. pero hay un pequeño ruido, pero termine nomás su intervención, Evelyn. Ok, sí, no, ya con eso terminaba. Justo me llegó el mensaje y me distraje, pero era eso. He concluido ya. Ajá. Bien, gracias, estimada Evelyn. Vamos entonces con la misma pregunta sobre el rol de la investigación y le doy paso, por favor, Juan Carlos. Gracias. Creo que es importantísimo seguir mencionando y seguir diciendo que la investigación es el rol tan importante dentro de todas las áreas. En la danza tradicional podemos entender aún más que los procesos de investigación sirven para el aporte al patrimonio. ¿Ya? Frente a la industria cultural y el emprendimiento es un proceso intelectual que permite indagar, buscar, con la finalidad de ampliar o desarrollar un conocimiento. Nosotros encontramos visiones frente a la industria creativa y frente al proceso investigativo. Ahora, es importante también que debemos tener en cuenta que la investigación debe generar una conciencia sobre los procesos de construcción y el empoderamiento del quehacer artístico escénico y también la solución de problemas. Sé que muy bien que la clave importante para el desarrollo de las danzas en las industrias creativas y en los emprendimientos es la investigación. Muy consciente de eso, es también encontrar una manera de permitirle a las artes, en específico a la danza tradicional, generar credibilidad y desarrollar también procesos creativos que permitan una visión distinta de la llamada danza. Y también se puede generar un emprendimiento mayor desde nuestro patrimonio, siendo vializado hacia lo social y lo económico. Puedo dejar de decir, puedo mencionar muchas de las actividades que suceden dentro del ámbito artístico. Dentro de la danza tradicional debemos identificar a qué zona rural pertenecemos, cómo somos identitariamente, a qué comunidad estamos perteneciendo, ¿sí? Podemos realizar una investigación de manera que nos permita generar una conciencia sobre el trabajo artístico que estamos desarrollando y de esa manera también poder trasladar a la composición coreográfica, sabiendo la música de qué zona es, aportando también el conocimiento, el diálogo con nuestros abuelitos, con nuestras abuelitas, que de una u otra forma también han permitido generar este proceso investigativo, porque de una de las cosas más puntuales que llegaba a entender sobre nuestra realidad como seres identitarios de un patrimonio cultural es justamente esta herencia ancestral
y esta herencia oral que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros taitas y nuestros mamos. Entonces, entendiendo bajo esta idea de crecimiento económico sustentable, yo creo que la base de todo fundamento importante es la investigación, para poder entender y desde allí comprender y generar procesos creativos en pro de un mejor desarrollo artístico-cultural. Gracias. Gracias, estimado Juan Carlos. Bien, correcto con el uso del tiempo. Damos paso entonces con la misma pregunta sobre el rol de la investigación. Estimada Ruth, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Realmente puedo decir que coincido completamente tanto con Evelyn como con Juan. ¿Ya? El rol de la investigación como aporte a las industrias creativas es importantísimo, ya que nos permite profundizar el análisis y llegar a entender los procesos por los cuales debemos aprender, se atraviesan, ¿no? Lógicamente, con esto podemos crear teorías, podemos crear un precedente, inclusive dejamos como que una puerta para las generaciones venideras, que ellos tengan una información a donde acudir, ¿ya? Eso es lo que logramos nosotros cada vez que nos metemos a investigar, cada quien desde su trinchera, ¿no? El ámbito empresarial dentro de las artes ha sido muy poco explorado, ¿ya? Se lo ha manejado de manera muy empírica, algo que, y ahora nuevamente lo recalco, algo que nosotros tenemos que aprender a manejarnos en cuanto a nuestro arte, insisto, no solamente ver la parte artística, que lógicamente cada uno la domina, cada uno la maneja y cada uno la da al público tal cual, ¿ya? Pero sí sería un aporte muy significativo para el público, o sea, para poder justamente crear una conciencia en los oyentes, crear una conciencia en el público, ya sea independientemente de las edades, ya sea en niños, en adultos, en jóvenes, ¿ya? Entonces, yo, como decía, estoy completamente de acuerdo y creo que el rol de la investigación es importantísimo en el aporte que da a las industrias creativas o emprendimientos del sector, en este caso del musical. Gracias. Gracias, estimada Ruth. Bien, con la misma pregunta, entonces vamos a cerrar esta tercera ronda con Juan Pablo. El rol de la investigación, ¿cuál es su criterio, Juan Pablo? También estoy muy de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros y ya no quisiera redundar en eso para aportar más ideas. Estoy muy de acuerdo también en el sentido de que la investigación, ya que estamos hablando de industrias culturales, filtra todo un proceso, es decir, desde la concepción de una idea, que se tiene que hacer una investigación en este caso, hasta ya la última etapa que son la distribución o la comercialización. En ese sentido también estoy muy de acuerdo en lo que dijo Juan, por ejemplo, en que la investigación aporta en este sentido patrimonial que cumplen las artes, ¿no? Entonces, ahora quisiera hablar de otros aspectos, más que nada ya en las últimas etapas como la distribución y cómo la investigación puede aportar en eso. Yo opino que hay un error fundamental hablando de ya industrias, de economía, de empresas, en fin, que es el asumir cosas. Entonces, básicamente la investigación nos sirve para no asumir cosas. ¿A qué me refiero eso relacionado con las artes escénicas? Por ejemplo, yo digo, yo como actor, a este sector solo le gusta la comedia y una comedia muy banal, muy burda, y de repente yo asumo eso y eso hago. Entonces, eso es un error, en primer lugar porque estoy asumiendo algo, pero en segundo lugar porque estoy fomentando estereotipos, estoy fomentando discriminación, racismo, es decir, ya es una especie de bola de nieve que genera más problemas. Entonces, yo como actor, ¿qué puedo hacer? Yo quiero dar un mensaje claro, un mensaje educativo, pero de repente yo tengo que investigar a qué sector de la población está determinado eso, a qué hora puede llegar mejor, cómo puede llegar mejor, en qué formato. De repente es mejor hacerlo en un melodrama que en una comedia. Es decir, en ese punto de la cadena es donde yo diría que también la investigación es fundamental. En ese sentido, por ejemplo, yo estoy desarrollando un proyecto teatral que es para personas insomnes. Entonces mis transmisiones teatrales llegan a medianoche. Y yo sé que ese público a medianoche se le hace difícil conectarse a Zoom, entonces le llega por una nota de voz por WhatsApp. Entonces,
Y de alguna manera estoy apuntando a una necesidad de lo que estábamos hablando de modelos de emprendimientos, en fin. Y lo que quiero es que las personas no se sientan ansiosas y que no se sientan mal en casa a esa hora cuando no puedan dormir, sino que de alguna manera se distraigan, piensen en otras cosas y de repente les ayude un poquito en esta situación tan complicada, ¿no? Entonces, lo que yo motivaría, y con esto cierro mi intervención, a todas las personas, artistas que nos están escuchando, es que consideren este sentido de investigación en absolutamente todos los procesos o en todos los puntos del proceso creativo, desde que conciben la idea hasta que llega la idea a sus públicos, incluso cómo llegar a sus públicos. Muy bien, gracias Juan Pablo, y gracias también a cada uno de ustedes por los aportes que van dando. No sé si así estuvo planificado, no sé cuántos se conocen ustedes, Ruth, Evelyn, Juan Carlos y Juan Pablo, pero ustedes han hecho como un equipo hoy mismo y no hace falta que yo dé mayores conclusiones porque cada uno de ustedes ha ido sumando elementos y al final Juan Pablo me está aportando incluso con ideas para cerrar. Bien, vamos a pasar a otro tema, es la cuarta pregunta, pero todo está enlazado. Vamos al tema de los proyectos culturales. ¿Qué rol juega en todo esto que estamos manejando sobre el tema de los emprendimientos en el sector cultural? La pregunta dice así: ¿aporta un proyecto cultural a las industrias creativas? Parece ser que la respuesta es como bastante obvia, o puede ser un sí rotundo, pero queremos que ese sí sea desglosado con los criterios que ustedes nos van a apoyar. Entonces voy a repetir la pregunta y así mismo vamos en ese orden para los cuatro. ¿Aporta un proyecto cultural a las industrias creativas? Evelyn, usted tiene la primera intervención. El micrófono, Evelyn, el micrófono. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante, por favor. Ya. Proyecto cultural, considero que es un término muy amplio a la hora de elaborar un proyecto en el que se involucre la danza, el teatro y la música académica como contenido artístico central. Es importante partir de qué tipo de proyecto tengo, quiero ejecutar o crear y en qué eslabón de la cadena de valor se encuentra. Es decir, un proyecto, el primero que voy a crear será el general. De ahí vendrá un proyecto A, que será para justamente una línea de fomento, el B para un auspiciante, el C para la distribución, la difusión del evento, el D, en fin, el que nuestro proyecto considere necesario tenerlos para que se realice desde la creación hasta llegar a nuestro público. Adicional, tenemos que preguntarnos, el proyecto que quiero crear, el proyecto cultural, ¿es una empresa, es un emprendimiento, quizás un festival artístico o quizás quiero crear un proyecto de formación? Mi proyecto no necesariamente tampoco debe pasar por el proceso de la cadena de valor. Puede especializarse en uno y apoyar a proyectos que se desarrollen en otros eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, si mi proyecto cultural es un teatro o una sala de conciertos o un espacio escénico. Por un lado, me puedo centrar en el eslabón de la exhibición de la cadena de valor, implementando un modelo de gestión viable, una estrategia de programación sólida que apoye, por ejemplo, al teatro joven y experimental, dirigiéndome a un público nuevo o potencial y que puede llegar a consolidarse. El teatro no produce, no crea, pero apoya a las compañías de teatro existentes que se encargan de crear y de producir esas obras. Otro ejemplo, soy una compañía de danza, creo y soy productor. Me voy a buscar a dónde voy a presentar mi obra. ¿Está preparada para festivales internacionales? ¿Dónde puedo distribuirla y comercializarla? Y así se va dinamizando el sector y mi proyecto va aportando a esta cadena que les había mencionado anteriormente. En cuanto a los ensambles de cámara y música académica, ¿no? Las orquestas. ¿Qué programación voy a presentar este mes, el próximo mes? ¿Qué repertorio tengo preparado? ¿Tiene derechos de autor o es libre de derechos de autor? Porque la música académica, la creación, ya existen los derechos, tenemos nuestra partitura. Entonces, ¿dónde puedo distribuirlo? Nosotros, en cambio, estamos en la parte de preproducción por los ensayos y producción, que es el presentar el concierto, ¿no? Para concluir, el proyecto con el fin que esté creado aporta a la industria cultural. ¿En qué eslabón, de qué forma, lo define el creador de cada proyecto? Gracias, estimada Evelyn. Ha sido muy clara la parte final. Con la misma pregunta doy paso, por favor, a Juan Carlos. ¿En dónde aportan o qué aportan un proyecto cultural a las industrias creativas? Juan Carlos. Aporta muchísimo al emprendimiento, a la mejora de la calidad del producto final como tal.
Voy a hablar primero del proyecto cultural. Se enfoca en alcanzar objetivos relacionados con rasgos culturales de una comunidad, grupo étnico. Además, constituye una principal herramienta, y esto es importante, para la consecución de recursos a nivel público o privado. Creo pertinente mencionar que en su mayoría los proyectos vinculados o generados a través de la danza tienen un efecto que perdura, en ciertos casos hasta generan cambios de conducta frente a una sociedad. Es decir, para mejorar el desarrollo y ejecución de los proyectos. A ver, tengo que decir muy claro aquí, nosotros como artistas hemos tenido que saber de todo, desde gestión, producción, tenemos que ser coreógrafos, tenemos que editar música, tenemos que editar videos, hacer publicista, generar planes de medio, en fin, sabemos hacer de todo. Pero es importante también entender que deben existir estos agentes culturales que había mencionado antes Evelyn, personas, colectivos, organizaciones, instituciones que se desenvuelvan en este campo artístico, que es sumamente importante, para que participen en tareas de creación, difusión, comercialización, y de esta manera poder desarrollar lo que tanto nos hace falta, que es un consumo cultural. En nuestro querido Ecuador nos hace falta el desarrollo del consumo cultural. En la danza, si bien es cierto, tenemos diferentes, sobre todo en la danza tradicional, tenemos esta iniciativa, este llamado, de que es muy festivo en muchas de las representaciones. Pero ¿cómo aporta este proyecto cultural al crecimiento de la danza tradicional frente a eslabones que lamentablemente desconocemos o no tenemos en cuenta? Ahora, no quiero decir que con esto tengo que dejar de lado justamente lo que mencionaba los gestores de hecho, que a través de su experiencia han podido desarrollar actividades, alcanzando muchos de sus objetivos. A través de sus experiencias han podido generar muchos proyectos, han generado propuestas interesantes, han podido desarrollar muchas cosas a nivel de creación. Yo creo que los proyectos culturales deben estar encaminados también mucho en el énfasis del conocimiento de cómo se desarrolla un proyecto cultural. Porque si bien es cierto, conozco muchos amigos que saben de esta identidad de los proyectos culturales, pero muchos de ellos no conocen o no saben ni cómo generar un proyecto cultural y cómo englobarlo, llevarlo hacia una institución específica o cómo acercarme a una institución para poder desarrollar estos recursos económicos. Entonces, sí es primero importante generar tal vez mesas de trabajo, mesas de acciones donde podamos generar estas propuestas de empezar a dialogar sobre cómo emprender, hacer un emprendimiento, generar acciones de cómo realizar estos trabajos para generar proyectos culturales, que creo que esa es la base de todo. Como por ahí hablábamos hace un tiempo con Evelyn también y con el resto de los compañeros, creo que los proyectos culturales es la base matriz para poder generar estos emprendimientos después y las mecánicas de todo el desarrollo cultural. Eso es, mi estimado Blas. Muchas gracias. Gracias, estimado Juan Carlos. También muy claro, yo creo que estamos encontrando no solo un espacio de diálogo, estamos encontrando empatía en este equipo de panelistas, y yo espero que si no logramos solventar todas las preguntas, que de hecho quiero indicarles, estimados compañeros del panel, están llegando ya varias preguntas del público para que ustedes se preparen. Quiero decir que si de pronto los temas desbordan de este diálogo, espero que podamos tener una nueva oportunidad. Bien, con la misma pregunta, estamos en la cuarta ronda. ¿Aporta un proyecto cultural a las industrias creativas? Estimada Ruth, su criterio. Muchas gracias. Por supuesto que aporta. Un proyecto cultural a la industria creativa aporta y enriquece. Muchas veces los proyectos, determinados proyectos culturales, tienen como una fecha de caducidad, pero sin embargo existen también los otros tipos de proyectos, los que se perennizan, ya que una vez que han sido comprobados, testeados y ver que realmente funciona, saber el impacto que ha causado en el público en general. Entonces ya inmediatamente ya deja de ser proyecto y pasa a ser una empresa cultural. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en el ámbito musical, de la música académica? Que si bien hay muchas ideas, muchos quieren poner su granito de arena, como que desde su trinchera mostrar algo, mostrar al público, traer como que nuevas producciones, nuevas obras, y cada uno tiene como que una idea innovadora. El pequeño problema es que estamos completamente aislados, cada quien desde su base, pero no hay una producción, no hay una unión, no hay una fusión como tal. Y lógicamente, yo creo que solamente de esta manera
podríamos crear la subsistencia de una empresa cultural, ¿ya? Si realmente nos unimos y unimos las fuerzas para crear, no solamente ya que no sea algo micro, no quiero presentar solamente un concierto de áreas de óperas, donde solamente donde participen los cantantes, sino que hay en la industria tanta gente que quiere participar, que tiene absolutamente todos los medios necesarios que el arte necesita y que solicita, o sea, que son gente comprobada dentro del mercado, pero que justamente por falta de apoyo, por falta de unión, por falta de esta fuerza, no logran realmente llegar a más público. ¿Ya? Se queda como que nos quedamos como que a medio camino. Mucho también tiene que ver también tiene que ver los medios de comunicación, que muchas veces no ayudan, no difunden. Entonces yo creo que realmente deberíamos unirnos para lograr que esto sea difundido a nivel no solamente de ciudad, sino a nivel nacional, y que la unión no solo sea dentro de la ciudad como tal, sino que realmente como país podríamos salir como que adelante, teniendo realmente esa fuerza que tanto nos hace falta. Gracias, estimada Ruth. Quiero, antes de dar paso a Juan Pablo, quiero pedirles a a quienes nos están mirando y siguiendo la retransmisión de este interesantísimo diálogo, quiero pedirles, por favor, porque las preguntas son varias preguntas que debemos resolver. Quiero pedirles, por favor, si pueden dirigir a quién quieren ustedes que conteste esta pregunta. Entonces, estamos aquí en el panel con Evelyn Gallegos, con Juan Carlos Culguicóndor, con Ruth Díaz y con Juan Pablo Acosta. Entonces, un pedido especial a quienes nos están enviando la pregunta, si pueden, por favor, colocar el nombre y a quién quieren ustedes dirigir la pregunta para que podamos contestar. De pronto el tiempo no nos va a alcanzar para que todos puedan intervenir en cada una de estas preguntas. Bien, Juan Pablo, entonces tu criterio en la cuarta pregunta. ¿Aporta un proyecto cultural a las industrias creativas? Te escuchamos, por favor. Claro que sí. Solo quería decir que aparte de todo lo que tenemos que hacer los artistas, ahora en esta situación nos ha tocado hasta ser youtubers, que es algo que nunca pensé que íbamos a llegar, pero bueno, me quedé con esa idea en la cabeza. Con respecto a la pregunta, si es que los proyectos culturales aportan a las industrias creativas, obviamente, al igual que lo que han mencionado todos, es un rotundo sí. Entonces, insisto, para no redundar en la respuesta, quisiera aumentar que los proyectos culturales, además de aportar a las industrias creativas, deberían aportar también a la sociedad. Y ahí es donde entra también todo de lo que hemos estado hablando, y ahí es donde entra, estoy seguro que todas o muchas de las personas que nos están escuchando querrán tener información como que muy útil con respecto a su propio trabajo artístico. Entonces yo recomendaría también, ya desde el punto de vista no necesariamente artístico, sino que tiene que ver con economía, que está en identificar necesidades, identificar un público objetivo y presentar un producto muy creativo enfocado en ese grupo objetivo. ¿A qué me refiero con eso? En primer lugar, nuestra labor como artistas es aportar con la sociedad. Eso es inherentemente lo que nosotros, los artistas, tenemos que hacer, y es una labor muy noble, muy válida y muy importante, porque se ha desvalorizado eso en este país y en estas circunstancias. En primer lugar, recordar eso. Y en segundo lugar, recordar una máxima del marketing, que no existe el público en general. Siempre existe la especificidad. Entonces yo como actor sería muy pretencioso, como creador, decir voy a llegar a todo el país, porque eso es una mentira y ahí es cuando me va mal. Pero yo puedo decir voy a llegar a un sector de la población y voy a llegar con un producto específico apuntando a una necesidad específica. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en esta etapa de confinamiento todos estamos en casa, algunos sabremos cocinar, otros bien, otros mal, otros sí, otros no, otros solo podremos hacer una cosa. Entonces de repente yo como creador musical, de repente yo puedo inventar un proyecto que se llame Recetas Musicales en un Minuto. Entonces yo voy a cantar recetas que van a escuchar las personas y que les va a servir para algo de su vida. Me estoy inventando cualquier cosa sobre la marcha, pero lo que quiero ejemplificar es que puede ir por ese lado. De repente hay muchos niños que no tienen internet en casa y por ende no pueden estudiar. Entonces yo podría generar un proyecto cultural, por ejemplo, que sea educación en casa en radio, y simplemente poner parlantes o llevar a través de un radio a las personas o cosas por el estilo. Es decir, de alguna manera, desde nuestra labor como creadores, también recordar todo este aporte que debemos cumplir con la sociedad de los artistas, y de repente esa es una buena forma
y también encontrar y poder también obviamente generar recursos económicos para nosotros como creadores y vivir de eso y sobrellevar estas circunstancias también, ¿no? Considerando todos estos criterios dentro de nuestros proyectos culturales. Bien, gracias, estimado Juan Pablo, y a cada uno de ustedes por las participaciones. Evidentemente, lo que has dicho antes de empezar tu intervención, Juan Pablo, a quienes nos dedicamos a la docencia, yo creo que a muchísimos profesionales nos llegó de golpe esta nueva realidad, este nuevo contexto, y hemos tenido que entrar así de un momento al otro en estas nuevas formas, ¿no? Yo quizás, solo para dar paso a la última pregunta, hago un pequeño comentario aquí. Es posible que en medio de todas estas duras realidades que estamos viviendo, de estas nuevas realidades, la única ventaja que estoy encontrando es que podemos vernos personas sin tener que movernos desde nuestros sitios. Aquí estamos desde Cuenca con Juan Carlos, en Quito está Evelyn, está Juan Pablo, en Guayaquil está Ruth, Francisco y Wina me parece que también está en Quito desde la producción, pero estoy seguro de que muchos, cientos o quizá miles, nos están viendo en diferentes puntos, no solo del Ecuador, sino del mundo. Entonces, yo quiero destacar eso, ¿no? Que en medio de todo hemos tenido que entrar rápidamente a utilizar estos nuevos recursos que nos permite ventajosamente la tecnología. Bien, la última pregunta va de la siguiente manera. Yo quisiera cambiar para la última pregunta el orden de participación y de esa manera vamos a dar paso primero a Juan Pablo Acosta, en segundo lugar vamos a dar paso a Ruth Díaz, en tercer lugar vamos a dar paso a Juan Carlos Culqui Cóndor y terminamos con Evelyn. De esta manera intentamos ser un poco más equitativos con la participación, aunque reitero que el equipo ha sido fantástico y las respuestas han ido sumando cada uno de ustedes. Bien, entonces, la última pregunta yo ya anticipaba, es una pregunta de cajón en medio de esta realidad. ¿Cuál es el reto de las artes escénicas frente a la pandemia mundial? Juan Pablo, sé que querrás decir muchas cosas como el resto de compañeros, pero tenemos 2 minutos y medio para la respuesta. Adelante, Juan Pablo. Diría que los retos son muchísimos, porque pre-pandemia las artes escénicas ya era muy difícil de hacerlo, muchísimo más durante la pandemia y muchísimo más post-pandemia. Es decir, los retos ya los veníamos arrastrando desde hace años. Encontré un lindo texto con respecto a las artes escénicas y el teatro que lo compartiré en los comentarios de la publicación de Facebook. Ahora, para concentrar mi intervención en estos minutos, lo que yo diría desde mi perspectiva como actor y creador desde el teatro es tratar de alguna manera adaptarnos a lo que tenemos y a los diferentes soportes y no hacer lo mismo filmado. ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo una obra como actor y simplemente el reto sería simplemente no hacer mi misma obra frente a mi propia webcam y tratar de llegar con eso como al público. Creo que ahí está un principal inconveniente y el principal reto, porque son otros lenguajes, son otros códigos, son otros soportes. La música como tal, y eso Ruth me dará la razón, pierde muchísima calidad. Es decir, hay delay, pierde calidad en la voz, es difícil trabajar con los coros, etcétera. Y lo mismo en la danza, no se diga. Entonces yo diría, yo como actor, ¿cómo puedo hacer para crear una obra, pero pensada que esa obra de repente va a ser transmitida, que de repente va a llegar por una plataforma digital, que va a llegar a las personas de la casa? Es decir, de alguna manera olvidarme el trabajo que he hecho previamente y empezar desde cero y digo, bueno, soy actor, soy creador, soy director de teatro, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y de alguna manera no afectar a mi propio trabajo, porque de alguna manera estas cuestiones, estas plataformas pueden bajar la calidad si es que hacemos lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces, básicamente es, me olvido de lo que hice, replanteo todo, esto es lo que tengo, empiezo desde cero, ¿qué puedo hacer y cómo puedo seguir viviendo de eso? Creo que eso resumiría el reto que tenemos ahora en este momento, que no se va a acabar, no se va a acabar enseguida, va a durar muchísimo esto después de la pandemia, lo que sea, pero es una etapa muy dura para los artistas en este momento. Gracias, estimado Juan Pablo. Por favor, Ruth, vamos contigo. ¿Cuál es el reto de las artes escénicas frente a la pandemia mundial que estamos atravesando? Muchas gracias. Concuerdo mucho con Juan Pablo. Concuerdo en la mayoría de lo que él acaba de decir. Pero mirándolo desde otro enfoque, si realmente, o sea, las artes, y bueno, y no redundar, si antes siempre hemos sido como que un poco relegadas, siempre el presupuesto se le recorta
y a la universidad, pero donde va el reporte va justamente a artes y demás. Entonces, digo, siempre hemos estado, somos un sector realmente vulnerable frente a otras, bueno, a otros sectores, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que podemos lograr ahora? Ya que, lógicamente, hasta que nosotros volvamos a impartir nuestro arte como tal, ya que las artes en general, todas en general, son muy físicas y, lógicamente, el riesgo de contagio es una cuestión impresionante que realmente, lógicamente, no nos podemos poner en riesgo nosotros, no podemos poner en riesgo a los chicos, a los alumnos y con las personas con las que trabajamos en eso. Entonces, nos toca reinventarnos y ver qué podemos hacer desde casa. Y sí, tal cual, el audio es muy difícil editar, hacer una edición, trabajo con coro, porque se pierde la calidad del sonido, se pierde el video, a veces hay que editar el audio, después el video, y lógicamente se va perdiendo cada vez más un poco la calidad, pero es la alternativa que tenemos. Lógicamente, tenemos que innovar, tenemos que hacer material que sea realmente llamativo, y tenemos que, eso sí, hacer que nuestras artes, o sea, que cada uno en su especialidad se mantenga y sobreviva, porque eso es lo que tenemos que hacer, y creo que es una responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. O sea, mantenerse al pie, mantenerse firme, pese a que el trabajo creo que es el triple de lo que realmente era en lo normal. O sea, ahora no solamente estoy encargada de la cuestión de trabajar con los chicos, sino que también la edición, que la partitura, que el MIDI, que grabar, que reenviar, escuchar, editar. Entonces son de verdad muchas cosas que al final terminamos sin ser expertos. Nos ha tocado pues ponernos como tal, como que fuéramos el principal, el número uno, haciendo justamente todo eso. Entonces yo creo que eso es todo. Sí. Gracias, estimada Ruth, por la respuesta. Bien, vamos contigo, Juan Carlos. ¿Qué otros retos se presenta hoy para las artes escénicas esta crisis que estamos atravesando? Bueno, aparte de las que ya existían, como mencionaba Juan Pablo, y de la lucha y la resistencia que hemos tenido que vivir, pasar más de muchísimos años que hemos estado en esta lucha incansable del empoderarnos realmente de nuestra arte, de nuestra vida, de nuestra pasión. Si bien es cierto, mencionaban que hay que hacer un análisis de la situación, ¿no? Cómo era el artista escénico antes, cómo fue en el proceso y qué es lo que va a suceder después. Bueno, desde mi realidad, siento que vivimos una situación muy pensada o centrada al hecho del quehacer familiar, ¿no? Hemos encontrado también un espíritu familiar que podemos estar más con nuestra familia. Hemos podido conocer desde esa instancia también cómo los procesos de creación pueden partir desde ahí, ¿ya? Generando tiempo de calidad. Y también he podido ver que a través de estos procesos se han podido también los artistas juntar, a generar ayuda a los grupos vulnerables en torno a la danza, en torno a la música, al teatro, en todo, ¿sí? Y justamente creo que es importante que podamos visualizar también cuáles son los procesos que tengamos que llevar de aquí en adelante. Bajo mi criterio, yo he visto o he podido definir algunos aspectos importantes que creo que son la base para poder continuar con este reto enorme que tenemos frente a la pandemia. Bueno, el primer reto es poder unirnos como colectivos o agrupaciones. Hablo específicamente dentro del quehacer artístico en la danza, y todo eso es un reto enorme. En la danza tradicional aquí en la ciudad de Cuenca puedo decirlo que muchas agrupaciones no tenemos esa afinidad como para poder trabajar. Esa es una de las gran falencias que existe. Gracias a Dios, gracias a la energía vital, se han podido ya generar procesos de creación, de asociacionismo entre agrupaciones que han permitido generar estos procesos distintos, ¿no? Creo que también debemos elaborar métodos de consumos indirectos de arte que estén involucrados a nuestros procesos de creación, a cómo ver los procesos de grupos artísticos desde otra manera, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Generar acciones entre diferentes artistas, colectivos, gestores, productores, creativos, para generar proyectos culturales enfocados en esta realidad social. Juntarnos todos y de tal manera en ese momento poder generar recurso económico para todos. Esa es la base motriz para poder en este momento tratar de salir de este reto tan fuerte que tenemos. Desarrollar obviamente campañas de emprendimiento cultural en torno a la danza, al teatro, a la música en general.
dejar en muchos de los casos depender de instituciones municipales o gubernamentales. Quitar ese cliché de que sí, si es que quiero hacer algún proyecto, tengo que irme a un municipio, a una gobernación, a una prefectura. Allí no está, perdón por decirlo así, allí no está. Está en la empresa privada en este momento tratar de ganarnos esa instancia o generar proyectos de vinculación que podamos trabajar de ambas maneras. Y por último, involucrarnos en el desarrollo tecnológico de diversas plataformas para generar una difusión de nuestra labor artística. Eso es lo que nos hace falta, difundir nuestro proceso artístico. Porque si bien es cierto también, el público ve solo la parte desarrollada. Y el proceso creativo, ¿dónde lo dejamos? ¿Qué pasó con este proceso creativo? ¿Cuánto nos cuesta? Y eso es una realidad muy cierta. En muchos de los casos, como experiencia nos han dicho, ¿cuánto cuesta una presentación? Dice, $500, por decir, $500. Ah, pero yo pensé que eran unos $100. Digo, no, a veces no valoran el proceso que viene detrás. No valoran los años de sacrificio, el estudio realizado. No están los procesos de creación, la investigación, las malas noches, las malas horas, el estar caminando. No valoran absolutamente todo. Y como piensan que solo saltar, brincar, gritar y decir, ya, eso es arte, entonces tenemos que pensar en esa situación, ¿no? Y creo que en este momento es hora de juntarnos. Esa es la mayor fuerza, juntarnos para poder generar nuevos procesos. Ok, gracias Juan Carlos. Bueno, he dejado un poquito más flexible, ha sido la última intervención, así que te has robado unos minutos, Juan Carlos, de tu cierre final, pero ha valido la pena porque no solo has hecho una respuesta, sino has hecho una reflexión de esta última pregunta. Terminamos contigo, Evelyn. ¿Cuál es el reto de las artes escénicas frente a la pandemia mundial? Así dice la pregunta y te escuchamos para el cierre de estas intervenciones. Bien, la situación actual ha afectado a todos los sectores a nivel mundial. También incluso a países con un valor cultural potente se han visto afectados. Los retos, desde mi punto de vista, serían crear nuevas estrategias para visibilizar nuestro arte, adaptarnos a las adversidades que actualmente las tenemos y las que vendrán después. Mirar hacia los ejes transversales de nuestras propuestas, porque existen ejes transversales. Es decir, reinventarnos integrando nuevas variables como la educación, el patrimonio, la inclusión social, la formación de públicos. ¿De qué manera mi proyecto es sostenible en el tiempo y sostenible para el sector? Aquí también preparé unas recomendaciones, no es una receta, de hecho muchas del compañero Juan Culquicóndor las ha dicho ya, pero las mencionaré de igual manera desde otro punto de vista, ya que las personas que nos están escuchando las puedan entender de la una o de la otra, de la otro punto de vista. Primero igual, definirnos como sector, sea teatro, danza, música académica, asociarnos. Juntarnos y formar una estructura de industria desde el lugar en donde nos encontremos. Mirar experiencias de países con características culturales similares, no para replicar, porque será imposible la réplica, pero sí tomar lo bueno y lo malo para hacer un estudio y mirar cómo lo podemos aplicar desde nuestros lugares del arte. Realizar coloquios, encuentros para hablar sobre estos temas y más aún relacionados al impulso de la industria de la cultural, de las artes escénicas y de la música académica. Adquirir herramientas de gestión, actualizarnos de una manera más amigable entre todos, aportando con ideas, con estrategias para poder salir de esta situación. Y el último, y es que si bien todos los sectores están afectados por la situación actual, hay algunos sectores que están afectados, podríamos decirle así, que han tenido un menor impacto. Se podrían buscar alianzas con estos sectores para así lograr resultados, proyectos de beneficio mutuo, sin dejar de pensar en reinventarnos y apoyar a la cadena de valor para crear una industria del teatro, la danza y la música académica. Bien, muchas gracias Evelyn, Juan Carlos, Ruth, Juan Pablo por estas intervenciones. Yo quiero como puntualizar 2 o 3 cosas nada más para dar paso a las preguntas, que tenemos varias. Y si Doris nos está escuchando en alguna parte, por favor que nos mande un mensajito a ver cuántos minutos más podemos robarnos a la producción del evento para poder contestar las preguntas que tenemos.
Bien, yo creo que en esta segunda ronda de participaciones han quedado como algunas ideas bastante dichas y que vale la pena a lo mejor seguir pensando, trabajando, discutiendo y conversando. Primero se ha dicho que de pronto la investigación es tan importante, pero que en Ecuador la investigación es un proceso todavía por hacerse. Hay muy pocos datos, han hablado de que no hay estadísticas, no hay una base para poder, digamos, enfrentar el proceso creativo de ustedes y que hace falta, digamos, más investigación en cada uno de los campos. Por otro lado, ha quedado muy evidenciado de que los proyectos culturales son como ese pilar fundamental para el ejercicio de los gestores, trabajadores culturales, y que en ese sentido, pues, hace falta aún más trabajo de formación tanto académica como formación no académica, pero que todos deben manejar el tema de los proyectos, que es el pilar para el accionar. Y finalmente han enumerado ustedes una serie de retos que se suman a los que ya había venido sufriendo de alguna manera el sector cultural y el sector de las artes. Es decir, aparte de lo que el sector ya tenía limitadas posibilidades, en algunas situaciones muy al límite de poder activarse, nos vino esta emergencia que yo creo que suma más problemas, pero puede ser al mismo tiempo un espacio para que encontremos momentos para poder emprender, lo que habíamos dicho al inicio. Eso yo voy a decir como un poco el cierre de esta parte de las preguntas, y ahora sí voy a dar paso a algunas de las preguntas del público. Algunas preguntas no vinieron dirigidas a quien de ustedes quisieran que se conteste, por lo tanto yo me voy a tomar esta arbitrariedad, Juan Pablo, Ruth, Juan Carlos y Evelyn, mirando sus perfiles, su experiencia, les voy a lanzar la pregunta a uno de ustedes solo por cuestión de tiempo. Hay algunas preguntas que ya vienen direccionadas. Hay una pregunta grande en el sentido de que puede ser una respuesta también que nos tome mucho tiempo, pero voy a intentar que, por favor, Juan Pablo, hagas el esfuerzo de contestar a esta pregunta del público. Dice literalmente así: ¿cómo las industrias culturales generan empleos e ingresos estables en Ecuador? Eso nos pide el público y vamos a ver tu opinión, Juan Pablo, con respecto a esta pregunta. Con mucho gusto. Como vimos al inicio del panel, la industria cultural considera todo el proceso. Entonces, hablando desde mi área, todo el proceso creativo desde el teatro involucra a muchas personas que van más allá de los propios actores. Están los actores, los directores, los dramaturgos, vestuaristas, técnicos, en fin. Entonces, cuando ese proceso funciona adecuadamente, armónicamente, y cada uno tiene funciones bastante bien definidas, en primer lugar, el producto siempre es muy bueno, y en segundo lugar, cada una de esas personas tiene su trabajo fijo. En este caso, yo puedo hablar de mi experiencia como actor independiente en un teatro independiente. Entonces, funcionamos de esa manera, es decir, trabajamos en conjunto con dramaturgos, trabajamos en conjunto con músicos, con técnicos, y cada uno tiene es decir, las funciones definidas, y también tenemos una especie de guía de distribución de ingresos que no solamente vienen con taquillas, sino que tratamos de diversificar de algunas otras fuentes también los ingresos. Entonces, eso funciona bien en mayor o menor medida también. Obviamente está cuando hay otros factores cuando hay un teatro grande o ya tienen, digamos, una especie de amparo gubernamental, estatal, municipal. Ahí, digamos que las cosas se facilitan un poco. Sin embargo, la manera en la que las industrias creativas generan trabajo es cuando tú tienes un proyecto que apunta una necesidad, que va direccionado a algún sector de la sociedad y por lo ende genera rentabilidad. Y cuando tú, dentro de todo el proceso, además de lo artístico, manejas cuestiones que tienen que ver mucho con la producción. Por ejemplo, la preproducción, hacer los presupuestos, cumplir los plazos, buscar auspicios, ver a qué público vas a llegar, y trabajas en conjunto con otras personas, no necesariamente, insisto, artísticamente, sino también en otros aspectos, principalmente producción, y eso hace que el proyecto sea rentable, o en el peor de los casos salgas a tablas, ¿no? Pero obviamente la idea es esta cuestión de rentabilidad y de trabajo con las personas. Ok, gracias Juan Pablo por tu aporte y tu criterio. Voy a hacer otra pregunta y lo quiero lanzar a usted, Ruth. Dice así la pregunta: los artistas llegamos muchas veces a romantizar nuestro trabajo y no vemos como una actividad económica activa. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta. También difícil, pero por favor sus criterios, Ruth.
Muchas gracias. Justamente algo mencioné al respecto, que si bien nuestro arte tenemos que empezar a verlo como empresa, ya que lógicamente hay una inversión tremenda como tal. Algo mencionaba también uno de los chicos, no solamente en la preparación, no solamente en los años de estudios, es tiempo, es inversión de material. En el caso, por ejemplo, de producciones operísticas, específicamente, tienen mucho que ver. O sea, hay escenografías, escenógrafos, directores, músicos, coros, la orquesta, el director escénico, el director musical, solistas como tal. Entonces, realmente se necesita ser como que muy consciente, ¿ya? De que todo esto demanda un esfuerzo enorme, no solamente hablar de la parte humana, que a veces son ensayos en los cuales te exige estar dentro del teatro 10 horas para poder lograr y para poder dar este producto. Entonces, lógicamente, o sea, nosotros no debemos de romantizar y sí manejar nuestro arte como tal, como una empresa, cuidarlo, porque nos ha costado mucho, porque si no solamente esfuerzo, no solo dinero, también muchas veces uno por cumplir con su arte, por no dejarlo de lado y por seguir, inclusive hasta la familia a veces sufre un poco en este sentido. Entonces, realmente yo digo, no, tenemos que llegar, no romanticemos, no decir, ay, como que bueno, yo lo hago por amor al arte. Sí, yo amo el arte, pero si algo, por ejemplo, puedo hablar desde mi punto de vista, por ejemplo, yo específicamente, todos los ingresos que tengo son netamente y 100% del arte. Entonces, no puedo regalar mi trabajo como tal, porque si lo hago, lógicamente, después no puedo tener los ingresos suficientes para poder sostener a mi familia. Entonces, como realmente una de las pocas que puedo decir, no todo el mundo tiene la dicha de poder decir, trabajo y vivo 100% del arte. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues, si alguna cosa quiere... Listo, Ruth. Muchas gracias. Incluso nos has dejado con una nueva reflexión, ¿no? ¿Quiénes de pronto pueden decir en el Ecuador? Y a lo mejor es un público que se reduce mucho y responder positivamente a la pregunta que has señalado. Si podemos vivir en el Ecuador plenamente del arte y la cultura. Bien, una pregunta para ti, Juan Carlos, que dice así. Al estar tú trabajando para una universidad, te lanzo esta pregunta. ¿Cuál puede ser el rol y aportes de las universidades hacia la generación de desarrollo de industrias creativas locales en relación a la articulación de vínculos? Los vínculos nos dicen entre paréntesis, entre proyectos locales, comunitarios, la gestión pública y los agentes privados. ¿Qué podríamos contestar, Juan Carlos? Bueno, primero es importante mencionar que la actividad artística privada hace un énfasis en la ayuda social, hace un énfasis importante en los proyectos colectivos con la comunidad. Entonces, es importante mencionar y decir que los aportes dentro de una industria cultural en una institución privada hace reflejo sobre su trabajo creativo, sobre todo, ¿sí? El apoyo artístico cultural que existe dentro de cada una de sus manifestaciones permite, en primer lugar, generar conciencia del arte, ¿ya? Entonces, yo como artista, creador, yo como productor, como gestor, ¿cómo puedo entrelazar estas dos realidades? Del trabajo independiente y el trabajo de una u otra forma privatizado. Como universidad puedo plantear que a través de proyectos puedo desarrollar diferentes manifestaciones que puedan permitir generar el desarrollo de esta industria creativa, de esta industria cultural. Un claro ejemplo, hablan sobre la economía naranja. La empresa privada es la que aporta el desarrollo específico de la economía como tal. Hace el desarrollo de esta economía cultural hacia un rasgo importantísimo, que es la creación y la creatividad. Entonces, yo creo que eso es sumamente importantísimo, mencionar que el aporte privado es una plataforma para poder generar procesos de creación, proyectos culturales que estén vinculados específicamente hacia la sociedad o, como mencionábamos antes, generar un impacto social, que eso es lo que al final de cuentas aspiramos siempre, generar con nuestra conciencia de trabajo un impacto fuerte en la sociedad y poder generar cambios. Eso, estimados. Muy bien, gracias Juan Carlos. Y para usted, Evelyn, una pregunta que lo dirigieron de esta manera y sí fue, digamos, en este sentido para usted.
La pregunta dice así. ¿Cuál sería la propuesta post pandemia para reactivar los emprendimientos culturales, Evelyn? Mi propuesta es no esperar a la pospandemia. Empecemos ahora. Miremos qué estrategias utilizaban antes, sea una compañía de teatro, no sé cuál es, si es un emprendimiento, no sé si es un teatro, pero la actividad que haya realizado antes, sentemos, analicemos qué estrategias, qué planificación, qué programación utilizábamos y ahora es tiempo de pensar cómo puedo mejorar y cómo puedo adaptarla para cuando sea pospandemia. ¿Qué otras herramientas podemos adquirir? ¿Qué otros recursos puedo adquirir durante este tiempo que quizá nos da más tiempo a pensar, a buscar, a investigar, justamente para mejorar? Y que cuando todo vuelva, no a una normalidad, pero en un porcentaje se pueda reactivar, en un porcentaje positivo, la actividad que la persona que hizo la pregunta la realice, ya tenga preparado algo, ya lo pueda poner en marcha, ya puede iniciar un primer estudio y poder decir, esto me funcionó, esto no me funcionó, y así hasta lograr encontrar qué es lo que le funciona mejor desde su puesto. Porque ahora, no sé, se me viene algo para teatros, en modelos de gestión, por ejemplo, que he visto mucha falencia, pero no sé, la persona que hizo la pregunta no sé en qué, de qué sector viene, pero por ejemplo en los teatros debería como repensar la programación y los modelos de gestión que se están manejando. Justamente esos modelos de gestión apoyan a las compañías, a las pequeñas compañías de teatro danza, apoya a que propuestas de Guayaquil, de Ambato, de Cuenca, de Loja se presenten en los teatros de Quito. Estamos realmente apoyando a una industria nacional, local, empezar por lo local. Entonces, ya hagámoslo ahora. Repensémonos ahora. No esperemos a que todo vuelva a tener como las características de como era antes para poder dar el primer paso de reinvención. Ok, gracias, Evelyn. Además que se habla ya de una nueva realidad que se ha dicho acá, va a tomar unas características y va a durar mucho tiempo hasta que logremos a lo mejor estabilizar esta situación. Por cuestión de tiempo, si ustedes me permiten, voy a hacer un comentario o una pregunta muy puntual que han hecho, porque al final quiero pedirles algo a todos ustedes y con eso vamos a cerrar ya este encuentro. Una pregunta que fue lanzada del público dice así: ¿es quehacer del artista encargarse de la formación de públicos? Paréntesis, interrogación, ¿o a quién delega esta tarea? Yo creo que de alguna forma ya han comentado ustedes que los creativos, los que se dedican a crear y a producir contenidos, evidentemente en el país han tenido que hacer de todos los roles posibles, desde creadores, artistas, productores, hasta quien hace el marketing o la venta, es decir, todos los roles en una misma persona. Y por eso yo acepto la invitación que han hecho ustedes de diferente manera para que hoy más que nunca se vuelva a unir el sector, a lo mejor por áreas, por artes, por intereses, pero que se una el sector y yo creo que ahí sí puede dar trabajo al creativo, al productor, a quien hace la comunicación, a quien hace los libretos y una serie de etc. Por lo tanto, yo creo que es una invitación que queda muy presente en el diálogo que hemos mantenido hoy, a que el sector debe unirse y debe hacer fuerza para lograr mantenerse y para lograr estabilizar en esta realidad. Bien, yo quiero terminar porque el tiempo se nos ha terminado, ha ido volando. Al inicio tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos para empezar en punto, pero sí queremos terminar puntuales como hemos ofrecido. Por lo tanto, yo quiero pedirles a ustedes, como para terminar, y vamos a regresar a la ronda inicial de participación, es decir, primero Evelyn, luego Juan Carlos, luego Ruth, y terminaríamos con Juan Pablo. Quiero que en muy pocos segundos, si es posible en unos 15 o 20 segundos, lancen un mensaje para el público que nos está hoy mirando o escuchando, que pueden ser a lo mejor sus mismos estudiantes, colegas, compañeros, artistas, gente del medio, del país y del mundo entero que nos está mirando y nos está escuchando. ¿Cuál es el mensaje final de ustedes hoy que estamos en este conversatorio para lograr esta unidad y esta fortaleza que hemos hablado? Por favor, Evelyn. Mi mensaje es de que empecemos a pensar como sector, como industria, desde cada una de nuestras especialidades. Empecemos también, si bien el artista tiene que ser su propio gestor, pues entonces
empecemos a formarnos, empecemos a mirar herramientas, empecemos a ver estrategias, planificar, buscar qué hacer para poder formar estos públicos. Eso está en nuestras manos. ¿Y por qué digo en nuestras manos? Porque nosotros somos los que tenemos que ver cómo queremos que la gente aprenda nuestro arte. Yo no sé, por ejemplo, yo no conozco mucho de teatro ensayo, pero sé que si una persona encargada de esa especialidad crea un proyecto, una propuesta, una estrategia para formar en ese sentido y lo hace de tal manera que me llegue y me haga su público potencial y un público consolidado de ese arte, de ese teatro ensayo, entonces formaré a ser parte de ello. Está en nosotros crear las estrategias para atraer nuestro público. Está no solo en el artista, es en el equipo que está atrás. Y es en todo, desde que empiezas a crear la obra, cómo creas el afiche, qué texto utilizas, qué palabras estarás en el escenario, cómo recibirán a la gente. El proceso está en todo. Así que yo lo que recomiendo es que busquemos trabajar en sector, en equipo. Compartamos nuestras experiencias y de esto podremos salir. Gracias, Evelyn. Estimada Ruth, su mensaje final. El micrófono es, Ruth, el micrófono. Gracias. Perdón, hago un llamado a unir, a enlazar nuestras manos, realmente, a dejar de un lado los regionalismos y realmente apoyarnos. Porque, insisto, somos un sector vulnerable, somos un sector que realmente solo podremos salir adelante de esta pandemia y de otras cosas venideras y quién sabe qué otros problemas más ya hemos superado muchísimo. Entonces yo creo que esto ha sido como que una prueba más que realmente solo la podremos lograr. Sí, cada quien desde su sector, en lugar de criticar, apoyar, aportar, unirse, decir, yo propongo esto, ¿sabes qué? Unamos, ¿sabes? Hagamos esto, creemos. Entonces, realmente ese sería como que mi consejo el día de hoy, desde mi punto. Gracias. Gracias, estimada Ruth. Juan Carlos, en 20 segundos, su mensaje final. Generar conciencia, hacer valer nuestro trabajo, compartir con asociaciones y sobre todo seguir fomentando esta lucha y resistencia de nuestro valor por el arte. Creo que el valor hacia nuestro patrimonio es una clave importantísima para poder seguir trabajando en noción de un mejoramiento de nuestras políticas culturales, que es un tema que quedamos todavía pendiente. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Juan Pablo, sus palabras finales. Mis palabras serían, juntos somos más, tenemos la necesidad de unirnos, no tengamos miedo a pensar en empresas, no tengamos recelo a pensar en ese sentido, y nuestros compañeros, nuestros colegas son amigos, son colegas y no son nuestra competencia. Si es que gana uno, ganamos todos. Si es que formamos uno público para uno, formamos público para todos. Así que pensemos en conjunto. Ok, gracias a todos. Yo me quedo con las palabras finales de cada uno de ustedes, de Evelyn, de Ruth, de Juan Carlos y de Juan Pablo. Han hecho un llamado a la unidad, al sector, a resistir, a valorar, a seguir trabajando y a emprender. Yo creo que es el momento de unidad y de emprendimiento en el ámbito del sector que estamos nosotros trabajando. Gracias a ustedes y también gracias al público que nos ha acompañado y por supuesto quiero agradecer al Departamento de Cultura de la sede Quito, de nuestra universidad, que organizó este lindo encuentro y que sigan haciendo otros más. Gracias a todo el público y a la producción de este evento. Nos veremos en un próximo encuentro. Buenas noches con todos.